Bueno, hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir, por madrugar y por acompañarnos hoy. Muchas gracias a los chicos de FIG y de Casatinta por la invitación y bueno, por este espacio. Yo soy Samuel Castaño, soy ilustrador. Trabajo pues hace algunos años dedicado pues como completamente a la ilustración. Particularmente, sobre todo pues en el sector editorial, en libros infantiles, es como lo que más hago. Bueno, cuando los chicos de Casatinta me propusieron dar la charla, pues yo les dije que sí, pero pues sin saber muy bien sobre qué. Hablando con ellos, pues también concluimos que de pronto no debía ser simplemente un repaso de lo que he hecho o de mis proyectos, sino tratar de ir un poquito más allá y contar algo como un poco más personal o más específico de lo que hago, tratar de dar algunas luces sobre lo que hago. Esta primera imagen con la que quiero arrancar es una foto pues, que habrá tomado mi papá o mi mamá cuando yo era niño, que es un pequeño grupito de animales ubicados en una baldosa. Y cuando conocí esta foto ya muchos años después, hace poco pues realmente, me gustó mucho porque de alguna manera como que se empieza a ver ahí como algo que yo intento hacer ahora, o sea, como que tiene algunos de las características de mi trabajo ahora, que intento como buscar y tomar elementos separados y tratar de conformar una unidad de sentido con ellos. Yo primero quiero leer como un pequeño texto que escribí, pues un par de párrafos, como para darle contexto a la charla y para darle contexto a lo que vamos a ver. Entonces, bueno, perdón Leo, pero bueno. La ilustración es de esos oficios a los que se llega por lados distintos y se avanza a pasos diferentes. Uno no tiene del todo claro si el camino que tomó va a alguna parte o si lo que estamos haciendo todo el tiempo no es más que darle vueltas a nuestras propias fijaciones, intentando que los demás se pongan un filtro con nuestra mirada para compartir nuestra visión de las cosas. Algo por demás imposible. No existe tal cosa como la objetividad y el consenso alrededor de lo que significa una imagen. De todas maneras, creo que no podemos decir algo que se acerque a alguna verdad sin que haya algo que nos hable a nosotros primero. Y lo que nos habla es siempre distinto. Tiene distintos lenguajes y sabe manifestarse de formas inesperadas. ¿Qué cosas nos hablan? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Lo que voy a mostrarles ahora, o el ejercicio que quiero hacer compartiendo mi trabajo acá, es mostrar puntualmente qué cosas me hablan a mí o qué cosas yo siento que me hablan cuando estoy, digamos, caminando o mirando algo y qué cosas me hablan para construir con eso mi trabajo. Bueno, este pequeño jeroglífico que seguramente muchos lo habrán dibujado alguna vez cuando niños o lo habrán conocido, pues el del famoso soldado Valderrama, es como uno de esos dibujos que uno aprende cuando es niño y que siente que si aprendió ese dibujo como que aprendió un truco de magia, o sea, como que aprendiste un truco que puedes enseñar y que puedes presumir, como mira cómo te puedo decir algo a través de estos dibujitos. Y es como otra de esas cosas que sigo recordando siempre cuando trabajo, este pequeño pues, esquema o este pequeño jeroglífico. Bueno, estas imágenes al principio pues corresponden a mi trabajo y van un poco en esa línea que les comentaba. Yo trato siempre de reunir, digamos, elementos dispersos, elementos a veces dispares, para crear pues una nueva unidad de sentido con ellos.
Fernando González, el filósofo antioqueño, decía que el hombre no tiene sino sus dos pies, un corazón y un camino que no conduce a ninguna parte. Y parte de lo que quiero contarles es el proceso que yo tengo para encontrar mis ideas o para encontrar ciertas cosas que me llaman la atención, que tienen que ver mucho pues con el caminar. A mí me gusta mucho caminar y encontrarme cosas cuando camino. Encontrarme cosas pues en el suelo, en las paredes, por ahí, y cuando no me las puedo llevar conmigo, pues les tomo fotos y me sirven como material para construir mis imágenes. Yo les quiero compartir primero una serie de referentes en los que creo que se puede ver o que se puede empezar a apreciar ciertas aproximaciones a la imagen que para mí son interesantes. Bueno, estos son... Es que esto se pasa muy... Sí, para atrás. Es que se le puede poner pausa, o sea, que solo avance si yo lo... Listo. Bueno, mejor. Bueno, estas primeras imágenes que hay ahí son construidas de esa manera, ¿cierto? O sea, construidas con base en elementos que me he encontrado, que he visto y que luego dibujo, o recortes de papel que me encuentro, colecciono y que terminan componiendo las imágenes. Pasamos. Por ejemplo, y la imagen que sigue son, digamos, experimentos o ejercicios que yo intento hacer precisamente con eso, con los elementos que me encuentro, los elementos que están a mi alrededor, pues sea en mi casa o por ahí. Intento, digamos, organizarlos de alguna manera para contar algo con ellos, o sea, tratar de entender cómo los elementos y los objetos conversan entre sí, se pueden organizar, cómo se agrupan, cómo cambian el significado del objeto que tiene al lado y cómo crean pues un sentido mucho más amplio. Busco sobre todo relaciones en cuanto a la forma y en cuanto a la naturaleza de los objetos, sorprendiéndome siempre lo que encuentro ahí. Porque yo empiezo a unir un objeto con dos, con tres, con cuatro, y me doy cuenta de todas las características que tienen en común, sea de forma, de sentido, de contexto, de origen, y eso me ha dado como siempre pistas y siempre luces de cosas que no consideré al principio. Es útil y es interesante siempre comparar las cosas en ese sentido. Bueno, ¿qué pasa si yo esta imagen la pongo al lado de esta o de la otra? Seguimos. Y esto se nutre sobre todo pues de algo que yo hago, que es coleccionar, acumular y recolectar papeles con imágenes, papeles con texturas, con colores que me llaman la atención, que luego terminarán haciendo parte de mi trabajo de collage o terminarán siendo dibujadas o simplemente terminarán cumpliendo una función digamos como de enciclopedia. O sea, a mí me gusta mucho guardar imágenes que encuentro en periódicos, en revistas o en libros y cosas así,
postales, fotos que compro, cosas de ese tipo. No solo porque las vaya a usar tal cual, sino porque me dicen cosas en un momento dado. O sea, me gusta revisar, digamos, mi archivo de cosas viejas, de fotos, de recortes, porque ahí encuentro imágenes que por algún motivo me gustaron en algún momento o me dijeron algo en algún momento, y eso lo puedo retomar para el ejercicio o para el proyecto que esté haciendo en ese momento. Pasamos, por favor. Por ejemplo, estos tres pequeños ejercicios, que son cosas como muy espontáneas que yo hago en mi escritorio cuando estoy trabajando, es empezar a mezclar las imágenes que tengo en las cajitas que tengo guardadas para tratar de crear como unas pequeñas unidades o como unas pequeñas ecuaciones, las llamo yo, en las que si uno mira las 4 imágenes puede de alguna manera presentir algún significado, alguna historia o alguna narrativa. Nunca es algo muy claro y nunca es algo con un sentido fijo o que yo quiera controlar o que yo quiera determinar qué va a significar una cosa en un momento dado. A mí lo que me parece interesante de estos ejercicios es que cada uno de ustedes lo ve y seguramente va a sacar conclusiones distintas o no va a sacar ninguna conclusión o le va a dejar como una duda de ¿será que ahí dice algo? ¿Será que esto tiene algún significado? Porque yo creo sobre todo que en la imagen, o al menos a mí en mi trabajo, me gusta generar como más dudas y más preguntas que certezas. Me parece que la imagen puede ser más poderosa cuando al estar de alguna manera incompleta, pues es el lector el que la termina completando y digamos que se hace parte de ella y se apropia. Por favor, seguimos. Por ejemplo, estas 2 fotos a la izquierda son fotos que he comprado pues por ahí en mercados de antigüedades o por ahí en ese tipo de sitios, y que me llamaron la atención sobre todo por los detalles, digamos, imprevistos que tenían. En la foto de arriba, pues el sujeto a fotografiar es claramente la familia que está ahí, o sea, el padre y los 2 niños en el agua, pero lo que está pasando atrás a mí como que fue lo que me llamó la atención y me parece supremamente interesante. Esas 2 manitos que se asoman a la izquierda y el balón en el aire, como que yo encuentro ahí ya una imagen muy completa o al menos muy diciente, ¿cierto? Cuando la imagen que se supone debe ser la narrativa y la que nos va a contar cosas es la que está al frente. Lo mismo pasa en la imagen de abajo. Están los 5 niños parados pues así como en la clásica foto familiar, pero es la sombra en la camiseta del otro niño lo que a mí me llamó la atención. O sea, para mí esa sombra ahí como que redefine toda la fotografía, o sea, como que la pone ya en otro lugar. O sea, uno resalta esa parte y ya vamos a estar hablando de otra cosa. O sea, de esos niños ya quiénes son, ya deben estar viejos, o sea, como que la lleva a otro lugar, la descontextualiza. Esto es un ejercicio mío pues, de dibujo parecido como a lo que vimos antes y va en ese sentido. O sea, yo tengo un montón de elementos y cómo con ellos puedo mezclarlos, revolverlos y crear algo nuevo o multiplicidad de cosas nuevas. Por favor. Bueno, vamos a ver un par de referentes. No sé si estoy hablando de pronto muy rápido o me estoy moviendo mucho, porque pues me pongo un poquito nervioso, pero bueno. Bueno, esta primera imagen es de Escher, pues que es un grabador pues muy conocido, y su trabajo me gusta mucho porque se fundamenta sobre todo en los objetos y en los materiales. O sea, casi siempre su trabajo es como es muy preciosista y tiene un dibujo y un trabajo gráfico pues increíble, pero es muy simple en lo que pretende ser dibujado. Es decir, o sea, dibujar esto pues es un trabajo complejo y requiere un manejo técnico importante, pero la decisión de dibujarlo es algo muy sencillo, y él siente que a través de una forma básica, mirada de la manera correcta, puede decir cosas muy complejas. Otro artista que me gusta mucho es Magritte, porque precisamente él se pregunta sobre lo que significan los objetos. O sea, su obra, digamos, su discurso artístico está basado sobre todo en no dar las cosas por sentados cuando las vemos. O sea, ver un objeto
y no darlo por sentado, no dar sus significados por sentado, sino que ese objeto significa cosas en la medida de dónde está ubicado, dónde lo pusiste, al lado de qué y en qué contexto se está viendo. Sobre todo pues este de la derecha, que se llama Variante de la Tristeza, es una imagen que me parece muy bella, porque el huevo, al estar, digamos, colocado sobre la basecita pues del huevo, cambia completamente la situación, ¿cierto? O sea, la gallina pone el huevo y es su hijo, su cría, tal, pero al ponerlo ahí, la gallina inmediatamente lo mira sabiendo que lo que ya está viendo ya no es su hijo y ya no es lo que puso, o sea, lo que está viendo ya es otra cosa, es otra realidad. Y lo quise acompañar con el huevo famoso de Instagram, que no sé si vieron, que si bien, digamos, las redes sociales y ese tipo de fenómenos son fenómenos sobre todo mediáticos y que responden a otro tipo de estímulos, sí me parecía muy curioso que la imagen a elegir fuera algo tan simple como un huevo. Esa era parte del chiste, como que algo tan simple o algo tan obvio que cualquiera puede encontrarse en la nevera y comérselo todos los días y tenerlo en sus manos, se pueda convertir en algo tan mediático y tan comentado y con tantos significados. Por favor. Esta es otra obra de Andy Warhol que se llama Hoz y Martillo, que hace pues, clara referencia y juega obviamente con el símbolo pues, soviético. Y me parece muy interesante porque él en las búsquedas que él tenía de resignificar los objetos y las cosas de la cultura popular, elige este símbolo y lo que hace pues es conseguirse un martillo y una hoz en una ferretería e intentar jugar con esos dos elementos para tratar de sacarles o de expandir el sentido que ese símbolo tenía pues en la cultura, sobre todo pues en el siglo XX. Y me parece muy interesante el ejercicio que hace cuando los junta, por ejemplo, acá con una bolsa de pan y en la parte de allá con un vibrador. Es muy interesante porque les cambia completamente el contexto, el sentido y los lleva como a otra dimensión. Y en este caso particular como que lo desacraliza, o sea, porque en el siglo XX yo creo que trabajar con ese símbolo podía ser considerado en el mundo pues casi como trabajar con una cruz, o sea, era como algo casi que como irrespetuoso o incluso arriesgado ponerse a trabajar con este tipo de símbolos. Por favor. Este es otro pintor que se llama Wayne Thiebaud, no sé si lo pronuncio bien, que es un pintor norteamericano que lo que hace pues es sobre todo lo que hizo sobre todo es pintar objetos de la vida cotidiana, objetos que veía en restaurantes, en la cocina, pintó muchísima comida y muchos elementos pues relacionados a la cocina. Y bueno, la imagen de la izquierda pues particularmente es como una imagen que a simple vista a mí me parece como completamente, pues a uno le parece como vacía, plana e incluso como que no está bien encuadrada. Miren que los elementos están casi que saliéndose del plano, el cuchillo y el queso están absolutamente arriba, pero casi que es como una forma de decir, dentro del plano solo caben estos objetos, o sea, como que los objetos van a definir el plano, van a definir lo que hay allá adentro y más allá de esos tres objetos no hay nada más. Por favor, la siguiente. Esta es otra imagen que es, digamos, particular en la serie, porque si bien ya hace parte, digamos, del realismo, me llama sobre todo la atención el detalle de la parte de abajo. Esto es una imagen, pues una pintura histórica que hace referencia pues a un hecho histórico, a un fusilamiento y a un hecho histórico real, en el que los personajes que aparecen ahí son personajes históricos, con nombres, con historia, pues que son importantes para su contexto. Pero el pintor decide poner ese detalle abajo de un fusilado ya completamente anónimo, pues que no sabemos quién es, pero que con su mano y su sombrero yo creo que nos dice un montón de lo que les va a pasar a los que están ahí y de lo que está pasando, que tiene que ver no solo pues con la muerte, sino con el olvido ya, o sea, de que te vas a salir del plano y ese es el destino, pues. Y me gusta sobre todo ese detalle que contrasta tan bonito pues con una composición tan compleja y tan realista como la que tenemos arriba.
por favor. Bueno, hasta ahora que todo bien, sí. Bueno, ahora vamos a ver una serie de fotografías que yo he tomado, como les digo, cuando camino, cuando salgo como a buscar cosas, a mirar por ahí, y simplemente son fotos de objetos y elementos que me he encontrado, que luego revisándolos y mirándolos empiezo a tratar de establecer relaciones simbólicas entre ellos que me produzcan nuevos significados. Hay objetos que responden a piezas de vestuario, a alimentos, a muebles, a formas, a cosas que no le encuentro realmente qué son, pero que cuando me las encontré, cuando las vi cuando iba caminando, fue como una sorpresa que yo intento, digamos, replicar en mi trabajo con frecuencia. Bueno, por favor. Estos tres pues hacen referencia como al mundo animal. O sea, obviamente, o sea, un caracol pues no es un objeto, no cabría aquí, pero bueno, hace la misma función. Adelante. Adelante. Vamos pasando, por ejemplo esta, a mí estas tres imágenes como que me gustan mucho porque como que me hacen referencia, digamos, al cuerpo, a los pies, a las patas, a caminar, pero de maneras como diferentes, sobre todo el personaje de la izquierda, el señor, pues como que está al lado de su bastón, y cuando me senté al lado de él y vi su bastón como antes que él, como que me quedaba claro que si yo quería hablar de él o quería representar quién era esa persona, el bastón iba a ser lo que me lo iba a determinar, que como casi que con el solo bastón yo podía hablar de él. Siguiente. Por ejemplo, estas dos imágenes, o sea, son cosas que he visto, que me he encontrado y que de alguna manera me hablan de sus dueños y de cómo utilizan ese tipo de cosas, o sea, de cómo utilizan esos objetos. Y no necesito retratar o mostrar a la persona afeitándose, afeitándose para saber, digamos, quién es esa persona, por cómo utiliza el objeto, por cómo lo dispone, dónde lo pone. Creo que dice un montón. Lo mismo acá, por ejemplo, la imagen de la mitad, pues como que me la encontré cuando estaba cocinando, y normalmente uno está acostumbrado pues a ver el tenedor, el cuchillo y la cuchara como de la misma familia, ¿no? Como que son del mismo juego de cubiertos. Pero me pareció curioso cómo se podía formar, digamos, la misma unidad de sentido con elementos que no son del mismo origen. Por favor. Por ejemplo, este par, sí, hacen referencia a lo mismo, como al cierre, al amarre, y son elementos de cierre y de amarre, pero ubicados o transformados de una manera que cambian su significado. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, pues me parece pues, que es una foto que no es particularmente buena, pero pues es la cama de mi mamá y es un objeto de ella. Y algún día que entré a su habitación vi el cepillo ahí como en la cama, y para mí fue una imagen como muy completa, muy cerrada de lo que yo sentía en ese momento. O sea, como que me dijo muchas cosas. Y bueno, sí, siguiente. Por ejemplo, esto es algo que yo me encontraba mucho en un ascensor de un lugar donde vivía, que yo bajaba y encontraba objetos sobre este switch, objetos pequeños que seguramente pertenecían a la persona que limpiaba o al portero o algo así, y que yo no conocía y nunca vi a esa persona, pero cuando veía lo que dejaba ahí, como que me decía muchas cosas y podía construir una narrativa sobre eso. O sea, encontrar el cigarrillo y luego encontrar una menta, pues no sé, como que ya me estaba diciendo algo, me estaba dando un dato de esa persona, sin esa persona tener que estar necesariamente presente o conocerla o nada de eso.
Por ejemplo, las galletas de la mitad me parecieron siempre muy curiosas, o sea, como que yo no me imagino que dos galletas se puedan caer al suelo y quedar de esa manera. O sea, yo quiero pensar que alguien las puso en el suelo con esa disposición. ¿Por qué? Pues no lo sé. La galleta de la izquierda, por ejemplo, pues es una galleta que claramente no se comió ningún pez ni ningún pato, que seguramente era la intención de la persona que la arrojó pues al agua. Y con eso solo yo creo que se puede construir una historia y se puede al menos indagar de qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Lo mismo pasa con la imagen de la mitad. O sea, me parece una imagen como muy tierna en el sentido de que puedo imaginarme al pájaro comiéndola y teniendo una actitud muy humana de no comerse los bordes. Como que vos te lo encontrás en el suelo y sabes que algo pasó ahí, que se tomaron decisiones, que hay unas preferencias, y es interesante. La imagen de la izquierda, perdón, la imagen de la izquierda, la de la piña, me la encontré el día que Colombia jugaba con Inglaterra en el Mundial pasado, pues antes del partido. Y no sé por qué o sea, claro, yo tenía en la mente el partido, estaba pensando en eso, iba a ir a verlo, y cuando encuentro como esta parte de la piña ahí, la relaciono inmediatamente con eso, la relaciono con, no sé por qué, obviamente la relacioné con que íbamos a ganar y con que esta era la corona, digamos, de los ingleses que iba a caer. Obviamente es una teoría muy enrevesada y muy complicada, pero por ahí va la cosa. O sea, como que los objetos todo el tiempo le están a uno diciendo cosas que no las están diciendo en sí mismas. O sea, esa piña no significa eso, ese pan no significa eso, pero en uno sí, y eso es lo único que importa al fin y al cabo. O sea, las cosas no significan una cosa inamovible y yo la sé o no la sé, no. Las cosas significan siempre, incluso desde el desconocimiento significa algo. Sigamos, por favor. Por ejemplo, este pan de queso en esa reja en la mitad, pues pasa igual. O sea, es una imagen que yo no lo podía creer pues cuando la vi. Yo dije, ¿quién pone un pan de queso en una reja? Porque además hay que morderlo o partirlo para ponerlo, ¿cierto? No es, o sea, no está en un murito, no está en el suelo, o sea, como que fue algo muy complejo de hacer. Tal vez lo querían proteger de los pájaros, no sé, pero es una cosa muy, pues me parece como, no sé, muy extraña. Sigamos, por favor. Por ejemplo, estas dos imágenes, bueno, no, creo que estas no. Bueno, sigamos. Por ejemplo, acá son dos imágenes, digamos, de la naturaleza en contraposición a la basura. La imagen de la izquierda, digamos que es la basura en la naturaleza, y la otra es, digamos, la naturaleza en la basura. Pero son imágenes que a mí me parece que funcionan precisamente por el contraste que plantean. La naturaleza se hace más evidente en contraste con algo, digamos, que la niega y viceversa. Por ejemplo, estas dos imágenes, digamos que son claramente creadas sobre todo por la luz. Acá los objetos pues son hojas y no están dispuestos de una manera especial ni están cumpliendo, digamos, una situación digamos anómala para su naturaleza, pero es la luz la que los pone en otro lugar y la que les da otro matiz. Otra cosa son las huellas, los rastros. También es algo que suelo encontrar mucho cuando camino, cuando miro al suelo, y me parece algo pues muy bonito y que va también en esa línea de hablar de una cosa sin que esa cosa esté, ¿cierto? Sigamos. Por ejemplo, pues sí, con referencia a la imagen anterior, pues que está la clásica huellita de perro, pues que se ve mucho, pero yo algún día me encontré estas huellitas de pájaro y por la forma en que está el cemento colocado, como que parecen rodeando una montaña o subiendo una montaña. Como que, pues si bien es una imagen bidimensional y está sobre el plano del suelo, lograba como tener una tridimensionalidad inesperada. Sigamos. Por ejemplo, acá el tema de la sombra, la imagen del lado de allá, pues es una sombra proyectada por una escultura de Calder, y
Y para mí, o sea, ver esa sombra, digamos, de esa escultura ver esa fotografía en juego con la hoja que está ahí abajo, como que me aclaró muchas cosas de lo que es una imagen y de lo que es el arte. Porque yo ahí como que intuyo que el escultor había visto también esa, o partió de esa... o sea, yo siento que esa hoja es tan etérea, tan móvil, tan frágil y tan, ¿cómo decirlo? Como tan sencilla en sus movimientos y en lo que propone como esa escultura. O sea, como que la sombra al caer al suelo me hizo comprender lo que era. Pues, estas dos imágenes me parecen muy lindas al compararlas, porque es una burbuja de jabón sola, de considerable tamaño, flotando, y uno no sabe bien pues si está muy arriba o muy abajo, pero pues su final es inminente porque el piso está ahí pues presente y duro. Sigamos, bueno, más esferas. Por ejemplo, pues ahí ya es el tema de la forma, ¿no? Pues el tema de las formas geométricas. El suelo en contraposición al panal, o sea, me parece que es como una textura pues muy similar, en la que también se abre un hueco en la tierra por la que alguien entrará y alguien entrará como las abejas o las avispas en el panal. Por ejemplo, esos son dos hormigueros con formas claramente distintas, pero que estaban, digamos, uno al lado del otro. Y me parecía muy curioso cómo las hormigas, pues por una u otra razón, pues por las particularidades del terreno, pues tenían dos puertas de entrada distintas al hormiguero. Eso también hace parte de los rastros. Sigamos, por favor. Y formas o signos en la calle que no son para uno, ¿cierto? O sea, uno encuentra mucho a veces dibujos en la calle o escritos en la calle que son hechos generalmente por la gente que arregla las tuberías o la parte eléctrica, y ellos tienen unas formas de marcar el cemento y de marcar las aceras para saber qué hay debajo y qué fue lo que hicieron. Y son signos que muchas veces para uno no significan nada, pero que guardan pues un significado secreto para alguien o para el que lo sepa leer. Por ejemplo, el mensaje de la izquierda pues es un mensaje como que tiene que ser, o sea, que no puede ser malinterpretado. O sea, alguien le dijo a una persona, por favor, o sea, déjame una llave, o sea, esto no se puede prestar a la malinterpretación. Cuando la imagen de la izquierda pues es una firma, es un tag que precisamente la intención es no ser totalmente claro. Es un mensaje que por su naturaleza es un mensaje codificado para que lo lea el que lo sepa leer. Otra cosa es la proporción. Al encontrar estas imágenes, como que lo mismo, o sea, uno puede imaginarse todo un contexto, se puede imaginar todo unos niños jugando en ese patio y sin necesidad de ellos estar ahí, pues necesariamente. Esta es una imagen, la imagen del pantalón es una imagen en la casa de mi abuelo y no sé, me pareció muy curiosa el pantalón, digamos, de alguna manera mal sentado en la silla, como que crea ya de por sí todo un personaje. Bueno, después de estas imágenes en las que yo pretendo sobre todo explorar las relaciones de forma, de sentido, de tamaño, de contexto, imágenes que se niegan entre sí, que se complementan entre sí, que generan una tercera, vamos a empezar a mirar ya pues una serie de proyectos míos o de aproximaciones desde mi trabajo, en las que intento replicar o jugar con ese tipo de relaciones que previamente exploré o encontré.
Devuélvete. Pasa lo mismo, pues, pasa, por ejemplo, en estas, el cono de helado y la botella rota, pues son dos elementos, digamos, de entrada opuestos, ¿cierto? O sea, tú a un niño le das un helado, pero nunca le darías esa botella, y una persona que está quebrando una botella o peleando con una botella, pues raramente va a tener en la otra mano un cono, pero para mí, como, o sea, la sola forma similar ya me obligaba a juntarlos y esperar a ver qué resultado narrativo iba a salir de ahí. O sea, yo junto estas cosas, obviamente por un proceso más de forma que de otra cosa, pero el resultado pues es inesperado y me servirá para una u otra cosa. Por ejemplo, en la imagen de allá, pues que es una constelación contrapuesta a una aguja y un hilo, digamos, cuando yo encontré esa imagen trabajando, porque no es como que uno dice, voy a hacer una imagen de esta manera y ya me dispongo a hacerla, sino que uno a veces se sienta y hace cosas y las encuentra haciéndolas. Sigamos. Y sigamos, por favor. Bueno, acá en esta parte yo empiezo como a agregarle un poco más de simbolismo al tema, ¿sí o qué? Digamos que jugar, o sea, hablar de la luna y de lo grande que es la luna y de lo poético que nos parece la luna, con un corta uñas, pues parece de entrada, o sea, de entrada digamos que descoloca, y precisamente pues ahí está el chiste del asunto, o pretende estar ahí. Lo mismo las manzanas, para mí ese juego ahí es como que hay dos maneras de comerse una manzana, hay dos maneras de pelar una manzana, y juega también obviamente con el tema del corazón de la manzana, y que los corazones son, pues ahí me pongo medio romántico, pero que los corazones son diferentes, se parten y se comen distinto. Esto ya es trabajo comercial, trabajo editorial, que responde a esa misma lógica, a elementos sacados de su contexto que resignifican la situación en la que están y nos empiezan a contar otras cosas, pero que son elementos que encontramos, pues que tenemos, poseemos y encontramos a nuestro alrededor todo el tiempo. Perdón. Lo mismo pasa acá. Son dos imágenes con solamente dos elementos, pues piedras y hormigas, dos elementos completamente opuestos, pero que a la hormiga estar sola, digamos, perdida entre las piedras, la ubica a ella en un lugar, le da ciertas características, y yo siento que la hormiga entre las piedras es un ser perdido, es un ser rodeado de obstáculos en medio de un laberinto, pero la piedra en medio de muchas hormigas pues ya es otra cosa. Ya la piedra es simplemente como parte del paisaje para ellas, y ya, digamos, ellas tienen dominio absoluto sobre esa piedra que antes era un obstáculo. Aquí empiezo también a jugar, digamos, más simbólicamente o de manera un poquito más abstracta con las imágenes. Trato de construirlas con imágenes muy comunes, como puede ser la clásica pelota de rayas, que para mí es básicamente, pues, como que puedo intuir que yo puedo sacar un casco de esa esfera, y ese casco pues no sería más que un casco de mandarina. Sigamos. Esto también ya es trabajo comercial, trabajo editorial, y miren que empiezo a jugar o a explorar con las cosas que encontré en el ejercicio de las hormigas o en los ejercicios pasados. Como con pocos elementos, con elementos, digamos, quietos y casi que o sea, digamos, elementos aislados, puedo empezar a construir una especie de narrativa ahí. Lo mismo pasa acá. En la medida en que yo repito un elemento y lo altero en algún momento de esa repetición, yo ya logro una narrativa, ¿sí o qué? O sea, una narrativa se da solamente variando una repetición, y yo acá intento jugar con eso. Sigamos. Por ejemplo, en este caso, no consideré necesario, digamos,
dibujar todo el reloj. Y en el caso de las teteras lo mismo, o sea, es la misma tetera repetida en la que simplemente el humo al final pues me termina de completar. Esto también es un trabajo editorial, fue un cliente en la Universidad de Antioquia, necesitaban 10 ilustraciones para dentro de 3 días. Yo les dije, bueno, podemos hacer 10, pero, o sea, no esperen 10 superimágenes. Entonces yo lo que traté de resolver fue, bueno, ¿cómo hago una imagen y simplemente la fragmento en 10 y narro cosas con ella? Y empiezo a jugar yo con este tema de las sillas y creo pues que logré como más o menos ese cometido. Pasa también en esta imagen, que es también de un libro, en la que yo primero tenía simplemente las ramas del árbol, en las que aquí están quietas y llega el viento y las empieza a mover, que es un movimiento muy sutil. Pero en algún momento, revisando mis papeles, revisando mis recortes, me encuentro yo esta imagen de un silbato, de un pito. Y para mí fue como, esta era la imagen que me faltaba para completar esto. Porque yo sentía que, claro, que el viento iba a llegar y iba a hacer sonar el silbato y la imagen iba a cobrar pues todo un nuevo nivel. Lo mismo pasa acá. El embudo pues al aparecer ahí como que hace el mismo juego que hace el silbato. Es como el elemento que termina de cerrar la imagen en la medida que pretende ser como el elemento que recoge lo que tiene al frente, que recoge el sonido para entrar pues en la mano. Estos son un par de imágenes basadas en el Quijote. O sea, este es el Quijote, pues, el personaje, y Dulcinea a la izquierda, porque Dulcinea pues era una campesina que a lo que se dedicaba pues era, no sé, a las labores del campo, a ordeñar las vacas, a desgranar el trigo, a cosas, digamos, a actividades, digamos, muy terrenales. Pero el Quijote tenía la idea de que Dulcinea era una princesa y que todo el día estaba tejiendo y rodeada de piedras preciosas y todo eso. Y yo intento hacer una imagen que no niegue ninguna de las dos cosas. O sea, una imagen que mantenga la fantasía, pero también la aterrice a la realidad. Que no decepcione al Quijote, pero que también nos muestra al lector pues quién es realmente la chica en cuestión. En la imagen de la derecha, hace parte de un libro mío y yo al principio tenía, o sea, es una escena en la que estamos hablando de una mujer que está embarazada y está esperando a su hijo y ese hijo no nace, así pasen los meses y el hijo no quiere nacer. Y claro, yo primero empecé a explorar la imagen primera que se le viene a uno, que es de la mujer embarazada, esperándolo, sentada, tejiendo, no sé. Pero encontré, digamos, en el producto de su trabajo toda esa narrativa que yo necesitaba para hablar de esa misma situación sin tenerla que mostrar a ella y a su barriga y todo el tema. Por ejemplo, esta imagen y la siguiente, pasémosla por favor, son la primera y la última imagen de este libro que les hablo. Y el libro empieza y termina en el mismo lugar de la casa, con el mismo elemento central como protagonista. Pero son los otros elementos los que resignifican la historia y la llevan ya a otro lugar. Entonces son dos imágenes que a mí me gustan mucho porque son dos imágenes pues, que son muy simples en su composición, pero que juegan una con la otra y digamos que hacen un círculo completo. Bueno, acá ya vamos a ver una serie de imágenes de objetos que me he encontrado y que he recogido, pues que sí he guardado, objetos muy raros, muy abstractos, que no tienen un significado en concreto, que no son nada en concreto. Eso tiene una historia pues particular, es que cuando yo era niño, alguna vez en la cuadra, llegó un niño de los más grandes y nos dijo, ayer hubo un tiroteo en no sé qué cuadra. Yo escuché los tiros y yo vi como un cuento así de niño súper empeliculado, decía, sí, yo vi que la bala salió y rebotó en un muro y después cayó acá y todos esos cuentos y yo obviamente me lo creí y los amiguitos no lo creímos y dijimos, sí, vamos a buscar la bala. Fuimos, recorrimos toda la cuadra, buscamos en la manga, en todas partes porque queríamos encontrar la bala. Yo recuerdo sentir que lo que estaba haciendo era absurdo, o sea, que no iba a encontrar una bala, o sea, eso no iba a pasar.
pero pues pasó, me encontré la bala, nunca esperé que yo la encontrara, nunca esperé que los niños grandes no me la quitaran, porque era realmente un tesoro lo que yo había encontrado, porque nos pasamos toda la tarde buscándola y todavía la guardo, pues la tengo. O sea, es un objeto muy, muy macabro y como que refleja muchas cosas muy, muy fuertes, digamos, de nuestra sociedad, y es particularmente fuerte que los niños hayamos ido a buscarla. Pero la guardo pues con mucho amor y con mucho cariño, porque como que resume lo que para mí son los objetos y lo que me han contado. Sigamos. Sí, o sea, estos son objetos que van como en la misma naturaleza. Pues sí, alambres de púas, alambres torcidos. Esto es una lagartija que visitaba mucho mi casa. Pues como vos han visto que las lagartijas uno las vuelve a ver, ¿no? Como que las lagartijas entran, no sé si acá habrá muchas, pero las lagartijas entran a una casa y uno las sigue viendo, o sea, se amañan, se quedan, es muy extraño. Y esta lagartija pues la conocí, la vi muchas veces en mi casa y un día la encontré muerta. Y bueno, decidí guardarla porque pues no sé, será por fetichista, pero bueno, la guardé. Por ejemplo, estos 3 dientes de la derecha, pues lo que voy a contar me da mucha vergüenza porque sí suena muy fetichista, pero yo alguna novia que tuve alguna vez, un día le quitaron las cordales y yo le dije, hey, guárdame los dientes. Obviamente ya, pues yo creo que eso fue parte de lo que la empezó como a hacer dudar de mí, pero conservo los dientes. El diente más de edad, el que está más amarillo, pues no es de ella. Ese diente lo encontré un día barriendo en mi casa y yo aseguro que no es mío ni es de nadie que haya estado en mi casa. O sea, no sé de quién es, puede no ser humano, pero lo guardo porque, o sea, no lo podía creer. Sigamos. Lo mismo, esta peinilla la encontré a los días de haber comprado esta cegueta. Yo o sea, compré la cegueta para hacer algo de cegueta y me encuentro esta peinilla en la calle, pues que realmente creo que no hay, pocas cosas son tan asquerosas como una peinilla, digamos, ajena, incluso propia. Pero bueno, no pude resistirme porque decía, en mi casa hay una cegueta, o sea, pues que se tienen que conocer, o sea, no puedo no hacerlo. Lo mismo con las tapas. O sea, tengo una gran bolsa de tapas. Cuando encuentro alguna tapa de un color que no tengo, trato de guardarla. Y esta cadena que también me la encontré así y también es como inexplicable. O sea, obviamente una cadena nunca se cierra a sí misma, a menos de que alguien lo haya hecho. Y cuando me la encontré, lo mismo, dije, mira, alguien cogió esto y lo armó. O sea, hizo este pequeño objeto, esta pequeña forma. Digamos. Esta también tiene otra historia un poco particular, y es que yo estaba algún día en Medellín, pues por la noche, estaba solo, estaba parado como en uno de estos lugares que hay entre calles que son como una cebra, como una isla, que vos estás rodeado de carros y de semáforos, y estaba poniéndome los audífonos y llegó un pelado, un joven, pues a pedirme una moneda, o sea, un man que se veía pues como, pues sí, como que la calle es su dominio y que no es el mío. Y llegué, me pidió plata, pues le di algo, empezamos a hablar y no sé, le caí bien o no sé qué, y llegó y sacó esta cadena que seguramente pues se había encontrado también o había sido parte de algún botín, y me la entrega y se va, y yo me quedo y me dice, ¿sí ve cómo es de chimba la energía? Y a mí esa frase como que me acuerdo mucho de esa frase, cuando él me da ese regalo y yo se lo acepto, me dice eso, ¿sí ve cómo es de chimba la energía? Como queriéndome decir, ¿sí ve cómo es de bueno hablar con la gente? O sea, ¿sí ve cómo es de bueno no haber huido de mí? Bueno, sigamos. Bueno, por ejemplo, esto es una ficha que encontré alguna vez también, una ficha de dominó, y empecé a jugar con los puntos negros. O sea, es como ya una abstracción absoluta, y empecé a ver qué podía pasar con esos puntos. Sigamos. Devolvámonos, por favor. Acá, pues yo no sé si se entiende, pero estoy tratando como de hacer un juego ahí como con las conversaciones que tenemos en Facebook o en Instagram o en cualquier red, en la que esos puntos moviéndose son la vida entera. O sea, cuando uno está esperando una respuesta trascendental o estás esperando una respuesta a algo que dijiste mal o algo que dijiste bien, esos puntos son como todo en ese momento.
Acá ya son unos paisajes, o sea, unas imágenes, digamos, más complejas, digamos, con más profundidad, pero que juegan a lo mismo, a los puntos y a esos círculos en el espacio. Sigamos, estos ya son personajes, son personas, son cuerpos, pero que juegan a lo mismo, juegan a 3 y a 1, ¿sí o qué? Esto también fue algo que me encontré una vez en la calle y fue un montón de estampas religiosas partidas, no había ninguna completa, todas estaban partidas y eran estampas muy bonitas, muy antiguas, y no sé si era alguien que ya había, pues, que perdió la fe de manera muy repentina y partió toda su colección, pero pues, o sea, me encantó encontrármela, porque me sirvió mucho para la imagen que sigue, que son unas imágenes, también un trabajo editorial, para un libro de Pessoa que se llama Mensaje, que pretende jugar como a las estampas religiosas, o sea, como a jugar con ese lenguaje medio místico y aburrido. Pues que no es aburrido realmente, pero o sea, pues da una imagen muy aburrida, pues. Este machete me lo encontré alguna vez en un barrio, digamos, semi-rural de Medellín, un machete, pues, y partido, oxidado y viejo, que lo he guardado, pues, muchos años, y me sirvió mucho para terminar de resolver esta imagen que hace referencia, pues, a los líderes asesinados de unos años hacia acá, y bueno, de toda la vida, pero específicamente, digamos, de esta última crisis, y me ayudó para resolverla porque me parece que va por ahí, es como un elemento de trabajo, un elemento de fuerza, un elemento humano, campesino, que se parte y que sigue hablando y sigue contando y sigue funcionando, pero digamos absolutamente ya destruido y desnaturalizado. Estas ya son, o sea, imágenes que juegan con eso mismo. Cómo los objetos abstractos y concretos empiezan a resignificarse, cómo un objeto concreto aclara el abstracto, cómo un objeto abstracto desaclara el concreto. Y esto es una serie de imágenes sobre niños migrantes para un libro también, en el que intento construir o plantear cuál es la identidad de esos niños a partir de los objetos que ellos han vivido, tenido, jugado y encontrado. Sigamos, por favor. Bueno, estas son fotos digamos, del proceso de collage con esos objetos. Y como ven, pues eso, o sea, aparte de mis recortes y de mis encuentros. Y esta última imagen, a mí, pues, esta última serie de imágenes para mí es como que resume muy bien lo que yo intento hacer con mi trabajo y de alguna manera como que me dice sí, o sea, está bien. Esta primera imagen de la izquierda es una llave, pues, real que encontré alguna vez en mi casa, y un pañuelo de mi mamá, y me parecía ya como una composición muy bonita y muy interesante de la llave posada sobre ese pañuelo. Entonces yo luego la dibujo, pues, para el libro de la que hace parte. Luego esa llave se convierte en un objeto de cartón que está en el libro, y luego a partir de ese libro, pues, yo tuve la oportunidad de visitar en Medellín escuelas para compartir mi trabajo con niños, y esos niños hacen trabajos y hacen reflexiones en torno al libro, y me regalaron en una de las escuelas, me regalaron esta llave de cartón, pues con una tira para colgarse, y yo la guardo, pues, con mucho cariño en mi casa, porque fue como sí, o sea, lo que me regalaron fue ese objeto. O sea, me pareció lindo ver que lo que volvió a mí fue precisamente ese mismo objeto que yo intenté depurar o intenté darle mucha importancia y mucho simbolismo, y sentí que los niños lo entendieron y se me devolvió. Sigamos, y creo que eso es todo. Espero no haber sido muy caótico al hablar, y bueno, no sé, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me encantaría responderla. Hola. Te quería preguntar, he visto en tu Instagram que a veces también escribes como mini historias. Ajá. ¿Podrías contarme un poquito de cómo es tu proceso? ¿De escritura? Sí. Pues con
Sí, yo pues a veces como que me arriesgo a escribir cosas, pues generalmente muy cortas, pero nunca es algo que empiece por ahí. Pues yo no suelo tener el hábito de escribir, aunque me gusta y lo intento hacer y he intentado aprenderlo, pero generalmente cuando lo hago es porque veo precisamente imágenes o veo precisamente cosas por ahí que me cuentan una historia completa. Por ejemplo, yo tenía un par de videos que quería mostrar que no se pudo, pero yo alguna vez encontré, pues vi en la calle, me acuerdo un día que había llovido mucho, me encontré 2 caballos corriendo por una calle, o sea, caballos y montura corriendo por ahí, y bueno, para mí ya solo esa imagen era como, bueno, yo tengo que contar eso de alguna manera, y empecé a escribir algo sobre eso. Y está por ahí, pues. Pero pues no sé cuál es la pregunta específica, pero sí, pues para mí el texto siempre parte pues de la imagen y lo intento construir, o cuando lo intento construir es siempre respetando los límites de la imagen, ¿cierto? O sea, como la imagen plantea unos límites, el texto otros, y intento que no se crucen, ¿cierto? Sino que más bien jueguen y se hagan como importantes el uno al otro.